Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía número 8 del curso de telecomunicaciones. Hoy día se va a hablar principalmente de modulación lineal. Hoy día vamos a hablar acerca de la modulación doble banda lateral o DBL y un poco de la modulación en amplitud o la modulación AM. En realidad vamos a hacer dos ejercicios. Uno se van a ver en conjunto estos eh, dos formas de modulación en amplitud y en el ejercicio 2 se va a ver un esquema principalmente relacionado a la onda en su frecuencia. Así que eso. Bueno, este es el ejercicio número 1, es lo que el profe mandó el otro día al aula. Y pretendo hacer solo uno porque igual la idea es que ustedes puedan hacer los demás. Pero lo hice con esta forma de onda que era F1. En realidad debería ser parecidas con todas porque todas tenían tanto datos positivos como negativos. Así que eso. Bueno, lo que vamos a hacer es, dada esta sinusoide, la de 3 cosenos de omega ct, buscar eh, buscar el dibujo de la onda modulada para estas dos funciones. Bueno, en realidad voy a buscar para esta, que sería f de t, que sería la función de acá, por 3 cosenos de omega ct, y después va a ser la segunda, que va a ser 20 más f de t, que va a ser f de 1, por coseno. Esas van a ser las dos funciones que voy a modular. Así que eso. Bueno, primero explicar un poco lo que es la modulación. Como anteriormente habíamos visto, en las modulaciones digitales se generaba un cambio de característica en una señal portadora cuando cuando se modulaba esta con una señal de información. Y obviamente ahí las señales eran digitales, ¿cierto? Podían ser uno o 0. Esas eran las únicas dos formas de poder transmitir datos, ¿cierto? Y según estas características podía existir, por ejemplo, no sé, una señal sinusoidal como ejemplo de portadora que podía ser modulada. O sea que, por ejemplo, si acá era uno iba a ser una señal, por ejemplo, así, y después cuando estuviese en el 0 no iba a haber señal, eh, y después cuando estuviese el uno de nuevo iba a ocurrir esto. Entonces, la idea de acá en realidad es la misma, solo que la señal, la señal de información, que en este caso era binaria, ahora va a ser análoga. Entonces, esa señal análoga va a ser la que va a modular la señal portadora y, para que el sistema pueda transmitir una señal modulada de una parte a otra, o sea, de un emisor. De acá que salga la señal ya modulada y que esta pueda llegar acá al receptor y esta la pueda demodular. ¿Cierto? Acá debería llegar esta señal. Y acá tendríamos que rescatar la señal original, que sería FET, que sería la misma que está acá. ¿Cierto? Esa sería como la modulación en amplitud, sería como la idea general de qué se hace. Bueno, y nosotros teníamos entonces que esta era nuestra señal de información y la señal portadora era la siguiente. 3 cosenos de omega ct, ¿cierto? Esa era nuestra señal portadora. Bueno, y primero se nos pide que hagamos el siguiente esquema, que sea esta modulación, que sería f de t por 3 cosenos de omega ct. Y esta es la forma de la modulación de doble banda lateral, donde simplemente, bueno, mejor voy a buscar el esquema, es donde tendríamos una señal de información, ¿cierto? Acá, una f de t, y luego tendríamos acá un multiplicador, donde acá estaría llegando una onda sinusoidal, que sería la portadora, y el producto de esto saldría acá en la señal modulada, que sería esto. Entonces, para el caso de la doble banda lateral, eh, se tenía que... esto queda de la siguiente forma. Bueno, acá está escrito de esta forma, pero de manera genérica es así.
que es una amplitud, por el coseno de omega ct, ¿cierto? Entonces esto nos va a servir principalmente para poder descubrir la forma del espectro en frecuencia de esta señal. Yo igual ahora delante hice esta señal en MATLAB y la intenté graficar para ver el espectro real. Bueno, al menos lo intenté y igual me quedó parecida. Así que eso es para que podamos ver más o menos las formas que tienen. Y entonces, ya, pero primero antes de pasar al espectro en frecuencia, voy a voy a dibujar la forma de onda que esto debería tener. Bueno, para este caso, voy a borrar esto. Entonces, si nuestra señal portadora era un coseno, entonces debería ser más o menos así, ¿cierto? Ahí, así. Y obviamente esto una frecuencia súper alta, o al menos en comparación a la señal de información. ¿Y qué va a pasar acá? Que acá ocurre un fenómeno igual que no es muy bueno, y lo que pasa es que al tener una parte negativa, esta señal se va a perder la información, eh, y se va a generar la siguiente señal, pues, o sea, más o menos así. Claro, se va a empezar a generar como esta forma de onda, pero obviamente va a los dos lados, así. Así voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, acá así. Y aquí se empezaría a decaer para abajo. Pero acá ya la señal se empezaría a distorsionar un poco, porque al tener una parte negativa, esta señal no se va a poder interpretar bien al otro lado, porque se van a combinar como los factores. Pues y aquí también sería esto. Sería así como lo mismo que está acá. Entonces esto estaría sobremodulado por el hecho simplemente de que tiene una parte negativa. Pues. Por ejemplo, si esto fuese así, no sé, así y así. Por ejemplo, claro, esto se podría modular y sería un cero, no, pues sí. Eh, y era, pues estaría así y no se perdería información, pero al estar esta parte negativa, como que igual se puede perder la información y se sobremodula. Eh, Vamos a ver cómo con la M esto eh, se puede arreglar. Obviamente por el hecho de que se esté sumando un valor a la señal que se está modulando. Bueno, así queda la señal modulada. Mi dibujo fue súper feo. Pero entonces esta es la señal de la de información, ¿cierto? Y acá está la señal portadora, que sería un coseno de una frecuencia mucho más alta que esta. En un solo ciclo de esta señal acá caen como, creo que como 120 veces, 115 veces. Y esta es la señal modulada. Acá está abajo, como le explicaba. Claro, esto sigue esta forma de onda, pero igual se pierde un poco de información. Sobre todo acá en el centro, donde ya es cero. Eh, si le hacemos un zoom, como que incluso se podría ver como que cambia un poco de fase. No sé, es como extraño acá, pero como que se genera un fenómeno entre medio, por el hecho de que empieza como a cambiar de los positivos a los negativos. Bueno, y en cuanto al espectro, teníamos que el espectro, bueno, de forma genérica, por ejemplo, si teníamos un espectro así, que es como el que siempre dibujan, si teníamos una forma genérica así, eh, al hacer la convolución con la señal del coseno, que iba a ser un pulso, ¿cierto? Si hacemos una convolución con la señal del coseno en una frecuencia acá omega c, lo que iba a pasar era que esta señal se iba a mover para acá al lado. Y bueno, estaría en omega c. Y se supone que si esto era omega m menos omega m, esto también iba a ser así. Sería omega c, ya lo voy a hacer más claro acá, sería eh, omega c más omega m. Y acá sería omega c menos omega m. Y esto en total iba a tener un ancho de banda de 2 por WM. ¿Cierto? Por el hecho de que esto es WM para acá y WM para acá. Y bueno, esto obviamente estoy solo dibujando el lado positivo para ejemplificar, pero se supone que en el esquema al menos habría uno acá. Entonces esta sería la señal después de la convolución en la frecuencia o en el tiempo
sería lo que mostramos delante. O sea, esto es como como esto sería la frecuencia, ¿cierto? Sería como XDF, y lo que estaba anterior acá, esto sería XDT, XDT, esto es en el tiempo. Esto sería como esto, sería como la forma de expresarlo. Bueno, pero como les decía, como hice las señales MATLAB, sí generé las señales reales. Y como les decía, esto tiene esta es la portadora y tiene una frecuencia central más o menos de 115. No sé si un poquito más, un poquito menos, pero es por ahí. Y esta es la señal de información original. Esta ya está aquí, una frecuencia súper chica, es como de un hertz, al menos en esta escala. Y acá podemos ver cómo es modulada. Y obviamente, como esto no es ideal como el dibujo que hice anteriormente, quizás esto se puede sobrepasar un poco más, pero podemos ver acá como por ejemplo, si está en 1, acá está en 115, entonces esto más omega c va a ser, por ejemplo, 116 si consideramos 1. Pero ya, digamos que consideremos acá miremos esta forma de onda que está acá está el 2, ahí estaría 117, el 118, acá que está acabando. Ya, tomemos hasta el 4 así como la forma de onda. Entonces ya vamos a llegar hasta acá, hasta el 119, ¿cierto? Entonces este va a ser omega c, la frecuencia central. Obviamente este es el coseno, pero como no es la idealización, que sería como solo un pulso, siempre se crean como estos lóbulos al lado. En la simulación siempre pasa y en las mediciones también, que como que aparecen estos pequeños factores, estos armónicos pequeños acá al lado. Bueno, la cosa es que como está una modulación de doble banda lateral, esta desaparece, y pero la señal de información queda a ambos lados. Y con la frecuencia central y de omega c, aquí sería 119, que esto sería igual a omega c más omega m, ¿cierto? Si acá tomamos el omega m como 4, entonces sería 115 más 4, y sería 119. Y acá también, pues si lo restamos, quedaríamos acá en 111. Y claro, aquí se ve como en realidad esto es cierto. Si la mitad de la señal está para acá, que sería esto, después acá se va a repetir para los dos lados. Aquí seguramente, por ejemplo, o sea, acá por ejemplo está acá, pero seguramente acá, si hiciéramos el esquema entero, estaría también está acá así, y se repetiría para los lados. Y ahí sería como el mismo esquema que siempre se ve. Así que eso. Entonces, para resumir, la modulación de doble banda lateral, al menos la frecuencia, eh, puede ser la multiplicación en el tiempo o acá la convolución en el tiempo. Entonces, cuando se convoluciona con puede ser la multiplicación en el tiempo o la convolución en la frecuencia. Entonces, cuando se convoluciona en la frecuencia, esto simplemente se va a centrar en la frecuencia de la portadora, ¿cierto? Y ya que va a ser una señal con una frecuencia mucho más alta o más alta que la frecuencia de información, ¿cierto? De la señal de información. Entonces esta se va a centrar acá. Y como decía, esto se va a generar un 2 por omega m, que sería la frecuencia máxima de la señal de información. Bueno, ahora vamos a pasar a la modulación M. En la modulación M ya no sucede el mismo fenómeno que delante, por el hecho de que ya la función ahora no va a ser solo ft por coseno de omega ct, sino que ahora acá le vamos a agregar, bueno, voy a escribirlo acá, sería 20 más f de t, y esto multiplicado por coseno de omega ct. Entonces lo que va a pasar acá principalmente en el tiempo, aquí se genera que no sea sobremodulado por el hecho de que al ser una amplitud de 20, esto se va a subir hacia arriba, eh, y esta parte en realidad nunca va a tocar cero, sino que va a estar, por ejemplo, va a quedar como así. Si dibujamos la señal sería, por ejemplo, así. Así va a bajar y después va a volver arriba. Por ejemplo, así. Y acá también sería una cosa así. Así y así. Entonces aquí ya como por esta estructura de modulación, va a pasar que no se va a sobremodular la señal.
Pero como decían antes, pues esto igual se genera por el hecho de que hay una parte negativa. Pues si no hubiese sido negativa, la otra tampoco hubiese estado como sobremodulada, por decirlo así, y no se hubiese perdido esa parte de información. Entonces, acá, esta parte de la... eh, esta parte de la modulación, entonces, aquí se genera lo que se describe como la envolvente, ¿cierto? Esta sería la envolvente, que sería como la misma forma de onda, pero como para los dos lados, ¿cierto? Y aquí se generaría como esa señal así periódica que está acá entre medio y sin sobremodulación. Por ejemplo, si acá llegase a existir un, no sé, pues si no fuese 20 y fuese, no sé, no sé, 10, claro, esto subiría, pero igual quedaría así como, quedaría como así como un pequeño, no sé, un poquitito acá y después se subiría de nuevo, pero igual quedaría esa parte, pues. Y ahí si lo vemos para el otro lado, es así como quizás se va a subir para allá y para acá y así. Entonces, obviamente acá va a haber una parte donde va a estar como sobremodulado y va a haber errores, pues. Es así, sin ni siquiera pensarlo, podríamos decir eso. ¿Qué más? Bueno, a diferencia de la anterior, bueno, acá está la señal en MATLAB dibujada. Yo creo que voy a subir igual el código por si lo quieren ver, aunque tuve unos problemas de escala acá, pero voy a escalarlo bien, yo creo. Y bueno, la cosa es que acá se ve la señal como acá está la envolvente, ¿cierto? Es como la forma de onda y acá, si se fijan, esto está sobre el cero. El cero está acá y esto está acá, ¿cierto? Y esa es como la... Y es porque esto está acá en el 20, ¿cierto? Como que se sube, la cuestión se sube 20 y entonces no va a existir la posibilidad de que se sobremodule. Aquí tampoco. Aquí va a generar lo mismo, ¿cierto? Acá la señal nunca va a tocar cero. Y si no, como que pasaría que esto fuese como... si esto se sobremodulara eh, en acá, ¿cierto? Por la envolvente, esto pasaría así como... Sería como para abajo, así. Y esto para arriba, que era como el fenómeno que les decía antes. Pero obviamente ahí habría como errores, pues y eso es lo que se quiere como evitar con este tipo de modulación. Bueno, y en cuanto al espectro, se va a generar un fenómeno súper parecido al anterior, pero ahora al tener esta forma de 20 coseno de omega t más coseno de omega t por f de t, que sería la como si expandimos esto. Entonces acá vamos a tener que que aquí en este caso la portadora no se va a perder, sino que va a estar ahí, va a seguir en la silla modulada. Porque, claro, aquí estamos, esto es como, si tomásemos solo esta parte, sería como una señal doble banda lateral. Pero acá tenemos la suma del espectro multiplicado por 20. Entonces esa suma se genera acá y tenemos acá esta portadora. Y también sucede algo parecido en los lóbulos laterales, ¿cierto? Que a pesar, es como que se sumaran en realidad acá, porque igual si se ve como que está un poquito más, como más ancha, incluso esta parte no es la misma que está acá, sino que es como más parecida a la que está acá, ¿cierto? Y, eh, entonces esto es súper parecido a la otra, es muy parecida tanto en el espectro como en el tiempo. Y a ver, voy a ver algo acá de la modulación en amplitud. Claro, acá también el ancho de banda sería 2 2 por omega m, que sería como la máxima frecuencia acá. Pero obviamente acá lo malo, por decirlo así, es que en la simulación siempre se crean estos lóbulos, pues ya es como que si ya nunca terminara, pues, porque siempre hay componentes por acá, por acá. Pero si lo tomásemos como una señal ideal, obviamente podríamos considerarlo como... voy a dibujarlo acá en otro color. Bueno, si lo consideramos como la señal ideal, estaría acá, el triangulito, y aquí estaría la portadora. Eh, y aquí estaría la omega c, la frecuencia central, los dos omega m, acá omega m, omega c menos omega m, y acá sería omega c más omega m, ¿cierto? Entonces el espectro en realidad es parecido, pero
va a ser con la portadora acá en medio de todo este espectro. Bueno, acá hay una comparación de la señal tanto en el tiempo como en la frecuencia. Primero la vamos a comparar en el tiempo. Bueno, estas son las mismas, esto también. A excepción de la amplitud, ¿cierto? Acá llega hasta 1, acá llega hasta 3. Pero la señal modulada, al tener una forma distinta, obviamente, porque la señal de información, porque acá, a ver, voy a escribir esto, era 20 más FBT por coseno de omega t, y acá este era FBT por 3 coseno de omega t. Entonces, lo que va a pasar acá es lo que le explicaba. Bueno, acá la modulación es 3, este coseno es de 1, pero acá esta señal se va a elevar 20, ¿cierto? Se va a elevar. Y estaba en el 0, se fue a los 20, entonces si podemos ver esta... ¿cómo se llama esto? La amplitud en total de esto, acá llega a menos 12, este es menos 12 el que está acá. Pero al subirlo 20, esto ya no va a poder atravesar acá el 0, ¿cierto? Porque acá, el 0 ahora es 20, va a estar acá, 0 ahora es 20, luego acá en este momento debería ser 10, pero como están 20 están 30, entonces pues baja de nuevo, al pasar por 0 llegaría de nuevo a 20, y después cuando bajamos menos 12 quedaría aquí en 8, creo que en 8, sí, quedaría en 8. Entonces esto sería 8, y acá sería menos 8, y esto no alcanzaría a sobremodularse, por el hecho de que está positivo en ambos lados. Pero acá no, pues acá en realidad lo que pasa es que como está centrado en el 0 y la amplitud baja del 0, hace esto, así, bueno, acá ahí, y esto se va para abajo. Entonces aquí está como el efecto, y se genera como esa sobremodulación. Incluso si esta fuese, quizás si la amplitud fuera más pequeña, por ejemplo, no sé, fuese 10, esto igual se generaría un fenómeno así. No sé si tan... no sé si más o menos grave, pero sí se generaría como un fenómeno así. Y eso sería como esta comparación. Acá en el espectro, como les decía, la única diferencia va a ser que acá va a estar la portadora. Va a estar todavía la portadora. En cambio acá, en la modulación doble banda lateral, la portadora va a desaparecer por completo. Acá ya no va a estar. Y acá solo existe por el producto de que acá hay una suma, ¿cierto? Y entonces el coseno se volvería a sumar acá en el espectro. Eso no sé, creo que ya lo dije todo acerca de estas dos. Esto es como una combinación de todos los conceptos que se han visto en realidad. El tema de la multiplicación, por ejemplo, acá de sumar dos señales, y acá también una multiplicación, obviamente en el tiempo. Bueno, la suma y la frecuencia del tiempo son lo mismo, así que no es como... así que hay que hacer lo mismo, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar por la pregunta A, y vamos a leer primero el enunciado. Dice: dos señales entran al sistema del esquema para que sean transmitidas a un medio en el punto C. O sea que acá va a salir otra señal, que por ejemplo va a ser ahí, omega o phi de t. No siempre me acuerdo las letras griegas. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente llegar y ver qué señal va a estar acá, qué señal va a estar acá y qué señal va a estar acá. Ya, bueno, estas son las señales M1 y M2 que estarían en el tiempo. No, estas son en la frecuencia, ¿no? Sí, pues aquí está como tomando el tiempo y acá está la frecuencia. Este es el espectro de cada una de las señales. Ahí le intenté hacer lo mejor posible porque esta me quedo como chueca. Ya, bueno, la cosa es que primero vamos a ver en el punto A. Aquí no se pregunta en realidad porque la señal que va a estar acá, en toda esta línea, va a ser la misma que está acá. Va a ser la misma en el espectro porque no hay ninguna suma ni una resta, nada. Así que aquí lo que importa es esta señal, la que está acá, la que se multiplica por este 2 cosenos de 20.000 pi-t. Ya, lo primero importante es que si te dan como una frecuencia así, hay que despejarla porque esto no está en Hertz. Aquí nos están dando los valores en Hertz.
Pero simplemente tenemos que utilizar esta fórmula, que sería como la frecuencia angular. Lo igualamos y ya, sacamos esto. Entonces la frecuencia va a ser igual a 20.000 partidos de 2. Sería 10.000 o 10 kHz. Eso es lo primero, porque si uno lo ve así, dice ya en realidad puede ser que la frecuencia sea esto que está acá. Pero en realidad no, eso está en radianes, así que no. Y como está en hertz hay que transformarlo. Así que ahí despejamos la frecuencia. Entonces la frecuencia de esta portadora estaría en los 10 kHz y no en los 20.000 kHz, por si acaso. Así como por si el profe le entrega los datos así. Así que para que estén atentos a eso también. Ya, entonces ¿qué va a pasar? Que van a ver, va a haber una portadora acá en los 10 kHz. Sería el coseno, ¿cierto? Y va a estar esta señal. Entonces como se convoluciona el tiempo, o sea, como se convoluciona la frecuencia, este espectro se estaría trasladando así. Estaría casi. Bueno, en realidad igual hice un... Ahí está hecha esa parte. Está acá, estaría acá. Y aquí se supone que estarían eh, ¿cómo se llama esto? La portadora. O sea, no está acá, pero aquí estaba centrada en antes, pues, porque no hay ningún proceso aquí que diga que se le está sumando, así que en realidad esto no está acá, pero me refiero a que acá está centrada la portadora. Ya, bueno. Primero, ya bueno, el esquema en el punto A, la despeja en la frecuencia. Y claro, eso también tiene que siempre tenerlo claro, porque si hay una multiplicación en el tiempo, hay que convolucionarlo en la frecuencia. Que no se olvide eso, igual de repente como que uno se le puede ir así como cuando se te va el signo en la suma y te equivocáis porque el menos 4 era un 4 no sé. Así como cosas súper tontas que pueden pasar, pues, así que igual atento con eso. Y ya, bueno, ahora pasamos a la parte B. Ya en este caso lo que se hace es una suma. Una suma en el tiempo y en la frecuencia es lo mismo, así que como el otro espectro era... Este se había trasladado. Entonces veníamos ya de acá, veníamos de esta parte con un espectro que era así, que venía así, y este estaba acá en 5 y este estaba en -5. Entonces como esta señal está justamente entre esos dos rangos, la suma sería simplemente llegar y poner esto acá, así como ponerlo nomás, porque al final no se traslapa ni nada. Obviamente esto es porque es ideal, pues entonces el límite es súper marcado. Se sabe que acá en los 5 kHz esto va acá y empieza la otra. Entonces sería una suma simple, pues. Esa sería la como la señal que está acá en el punto B, por la que sale. Que sería la que está acá también, por la que hice ahí con más esmero. Y finalmente, en la última parte es lo mismo. O sea, a esta señal completa que teníamos atrás, a esta señal que está acá, a la que está en el punto B, le aplicamos de nuevo otra señal. Y de nuevo lo mismo, esto hay que despejarlo y esto daría 20 kHz. Y esto se trasladaría como en las frecuencias centrales de las portadoras. Entonces se pasaría esto, que está acá. Lo digo que es súper nada que ver. Pero se pasaría esto. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto igual es importante porque la como que no sé si se dan cuenta, pero de repente uno se puede confundir porque claro, pues son dos señales distintas y todo, pero esto al final termina siendo un conjunto nomás, pues. Esto sería como si fuese así como una gran señal única. Entonces, cuando lo aplicáis este cuando le aplicáis esa portadora acá, o esa multiplicación por escoseno, sería como que como que se distribuyera esta señal nomás. Eso, por si igual eso puede confundir a veces porque ves como hartas señales, pero aquí hay que tomarlo así, pues, como si fuese como un conjunto nomás de señales y hicieran uno solo, y como que están empaquetados. Así que la señal en C sería esta sería como la señal en C. Ya, bueno, la pregunta B decía que ¿cuál debe ser el ancho de banda necesario del canal? Ya, ya bueno, aquí ya hice un esquema igual, pues hice un esquema de como del paso a paso. Esto igual lo voy a subir después al aula por si acaso. Entonces aquí está el punto A cuando se le aplica la multiplicación por la portadora. Acá cuando se suma y aquí ya cuando se aplica la segunda portadora en los 20 kHz.
eso. Bueno, aquí puse como el bandwidth de cada una de las señales, así como en cada paso. Aquí sería, ¿cómo se llama esto? Serían los 10 kHz, que sería como esto. Aquí serían los 15, porque sería obviamente solo esta parte, ya que la negativa no cuenta. Y acá lo que nos piden en la pregunta B sería esto, porque cuál sería como el bandwidth de la última. Así que la respuesta sería simplemente de 30 kHz, porque sería de acá de 5 kilos hasta 35. Así que esa es la respuesta B. No hay más que decir. Y la C era dibuje el diagrama en bloques de un receptor para recuperar la señal M1 de T y M2 de T a partir de la señal en C. Ya, como le decía delante, esta señal que está acá, esta, sería como la señal que se va a transmitir por el aire o por el medio que queramos transmitir. Entonces esta señal va a llegar acá. Va a llegar acá. Y esta va a ser la señal que nosotros queramos demodular y que para que podamos recuperar las señales que eran las iniciales, pues, que era ¿cómo era la señal? No me acuerdo, voy a ir para atrás. Claro, estaba centrada y la otra era así. Claro, una estaba así y la otra era así. Qué difícil hacerlo con esto. Ya, bueno, estarán como las señales. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá es lo primero. Lo primero sería multiplicar esta señal, o sea, la señal que habíamos transmitido, que sería esta gigante, y la vamos a multiplicar de nuevo por 20 kilos. Y lo que va a pasar acá, y también es una idea parecida a la de la doble banda lateral, es que esta frecuencia que estaba acá, de nuevo todo esto se va a centrar acá en el cero. Se va a volver a centrar en la banda base, en la frecuencia base, y van a ver acá, así como las mismas componentes, pero más chicas, ¿cierto? Como trasladadas un poco más allá. Entonces va acá y acá también estaría lo mismo. Pero la idea es que esto va a quedar al centro. Entonces esta señal, esta entera, va a ser la que va a quedar acá. La que va a entrar por estos dos lados. Entonces, ya que sabemos que tenemos esta señal acá en este punto, aplicamos dos procesos paralelos que podríamos hacer. Entonces la primera es que a esta señal simplemente le ponemos un filtro pasabajo, que sería como sacar esta parte. Entonces sería como solo sacar esa parte de la señal. Y entonces, como decía, pues como esto es súper ideal, lo que saldría de acá al aplicar este filtro más abajo sería la señal original, pues, que sería esta cuestión así. Y así de simple sería esta. Pero la otra, hay que aplicarle un proceso más, pues, que sería esta multiplicación por el coseno de los 10 kilos. ¿Se acuerdan que eran 10 kHz? Y después aplicarle un filtro pasado. Entonces después, al aplicarle esta portadora, esta señal de nuevo va a pasar esto, porque claro, va a estar justamente centrado acá. Va a estar justamente centrado acá entonces después le aplicamos un filtro más abajo nomás. Y vamos a recuperar la señal y vamos a tenerla. Porque acá, ya claro, está así, pero acá va a estar esto así. Entonces igual es necesario aplicar el filtro más abajo sí o sí, porque si no vamos a sacar como todo esto que está acá que no necesitamos. Entonces en ese sentido ahí tendríamos la segunda señal. No sé si se dan cuenta, pero es como que fuera el proceso inverso en cierto sentido. Pues como que está esta multiplicación acá, está esta multiplicación acá. Si se pudiese como parecer a un tipo de modulación, sería como doble banda lateral, según yo, sería como súper parecido. Pero el tema de como la demodulación, aquí como se modulaba como dos veces, también se demoduló dos veces. Y esta no se moduló una sola vez, pues entonces también pues, se demoduló una vez, no, y después simplemente se aplicó el filtro paso abajo a la señal y se recuperó y quedó así.